Bienvenidos. Sí. Hola, buenas noches, chicos y chicas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de lenguaje para la PTU. Anaís pregunta si vamos a partir al tiro que tengo que ir a comprar. Vaya a comprarnos, Anaís. Como sabe, las clases siempre son grabadas y subidas a YouTube, así que después puede ver el inicio de esta clase. Para comenzar, recordamos como siempre mantener sus cámaras apagadas, levantar la mano para pedir la palabra, participar durante toda la clase del chat. Siempre estamos leyendo sus mensajes del chat, todas sus dudas, todas sus respuestas, todas sus acotaciones, todo. Hablen por el chat siempre. No se aburran de hablar con el chat. Eso es lo bueno de que ahora somos hartos profes, de que siempre hay alguien que puede estar leyendo el chat. Así que aprovechen el chat. Mantengan sus micrófonos apagados, por favor, para evitar el ruido ambiente, sobre todo los que van entrando, entran y se silencian al tiro. Ojalá que tengan un lugar para anotar, un cuaderno o un Word, y como siempre el corazón que representa que den su máximo. Partimos con la escala de emociones. ¿Cómo se sienten al inicio de esta clase el día de hoy? Manden su número al chat. Yo igual voy a mandar el mío. Yo me quedo... Yo 1 y 7. Están mandando varios 6. No. Belén está en 2. José fue igual. Ánimo. Como con cara de perdido. Sí. 4 dice Tiare. No, Tiare. No. Ánimo. 5 y 6. Como terrible chacón y terrible peinado. Sí. 6 porque estoy en cuarentena. Pucha, ánimo, subí, ánimo. Yo igual he respetado mucho la cuarentena, como que solo salgo a la feria, nada más. Yo bueno. Luis dice 5 y 2. Ay, me encanta la escala, son muy chistosas. Catalina, 6 y 2. Pucha, están todos como medio perdidos. Fernanda, 4 y 6. No, Fernanda, ánimo. Mucho ánimo. Bien, era más o menos para saber cómo se sentían, para saber sus emociones al inicio de la clase. Les mandamos mucho ánimo, mucho apoyo, mucha energía. Vamos con todo, estamos comenzando el año. Esta semana es corta, el viernes es feriado, así que contentos, felices. Ya estamos a mitad de semana, falta poco. Ánimo. Eh, Luis dice, yo dije 2 porque aún no entiendo cómo es que a la Javi no le gusta el manjar. La verdad, en gustos no hay nada escrito. No se puede, hay gustos, no hay nada escrito, no. Aunque muchas veces yo he encontrado que hay cosas que uno tiene que atreverse a volver a probar. Yo encuentro que muchas veces uno como que tiene experiencias traumáticas cuando chico o probó justo de grande algo mal preparado y le hace como la cruz para siempre. Muchas veces me he encontrado a mí mismo comiendo cosas que según yo no me gustaban y que son ricas. Así que igual de repente hay que darle la oportunidad a cosas que creemos que no nos gustan. Comenzamos con Comenzamos con la guía. La clase y la guía se llama Guía de Estrategia de Lectura Comprensiva 1 en este caso, pero como les decía, la guía de la cual sale esta clase es la guía de estrategias 2, Estrategia de Lectura Comprensiva 2. En este caso, la guía estrategia 1 nos habla de comprender, analizar, identificar y caracterizar. ¿Qué? Profe, siempre dice que está recién empezando el año y ya estamos casi a la mitad. Bueno, ya estamos casi a la mitad del año, mucho ánimo, mucha energía, se aplica el mismo mensaje, es un mensaje de aliento. Bien, ¿a qué se refieren estas estrategias? En la prueba se miden 12 habilidades cognitivas como habilidades de la inteligencia, ¿no es cierto? Que se agrupan por competencias o tareas de lectura, mediante preguntas específicas para cada una de ellas. Para enfrentarlas de mejor manera, se aplican ciertas estrategias de lectura comprensiva. Entonces, lo importante es que hay que entender de que hay 3 grandes competencias en las cuales se agrupan las preguntas de la prueba. ¿Ya? Aquí están las competencias de menor dificultad, la más fácil la 1, a la más difícil que sería la competencia número 3. ¿Cuáles son estas competencias? La competencia 1 corresponde a extraer información explícita del texto leído. Bien,
preguntas que se enfocan en la competencia 1 son las más sencillas, ya que simplemente nos piden extraer información explícita. Es algo que está en el texto, explícitamente está en el texto, solamente tenemos que ir, buscarlo donde está en el texto y ver qué se dice de él. Básicamente, las preguntas de la competencia 1, como son información explícita, tenemos que encontrar esa información en el texto y analizarla, identificarla o caracterizarla. Bien, esta competencia, como les digo, es la más fácil porque siempre la respuesta va a estar textual en el texto, valga la redundancia. ¿Cuál es lo bueno? Lo bueno es que a pesar de lo que uno pensaría, de este tipo de preguntas de la competencia 1 hay muchas en la prueba, hay muchas. El año pasado, en el ensayo de 65 preguntas que salió el año pasado, yo conté cerca como de 15 o 20, no me acuerdo bien el número, pero eran como 18 o 20 preguntas de la competencia 1. Es decir, que hay como 20 preguntas que son textuales, que simplemente encontrar dónde se habla de eso y ver lo que se dice. Entonces, eso es una muy buena información para que sepan de que hay hartos puntos fáciles en la prueba de lenguaje. Simplemente hay que aplicar bien la estrategia de extraer la información explícita. Seguimos. Bien, entonces la competencia lectura 1 corresponde a extraer o recuperar información explícita desde el texto. Información explícita quiere decir que va a estar escrita textual en el texto. Entonces, corresponde esta competencia 1 de información explícita a ubicar datos, definiciones, características, formas textuales como texto expositivo, narrativo, en ubicar géneros discursivos como cartas, noticias, cuentos, tipos de oraciones o frases, etc. Siempre va a consistir en ubicar algo, porque generalmente nos van a dar la información sobre lo que nos preguntan y tenemos que encontrarlo, ubicarlo en el texto. Esta competencia supone recordar información del texto leído y poder encontrarla espacialmente en él, analizar sus componentes y comprender sus contenidos. En este tipo de preguntas, bueno, aquí nos proponen recordar información del texto leído, pero en la práctica uno siempre vuelve al texto a buscar la información, ¿ya? Luego les voy a dar unas aclaraciones respecto a eso, porque estas preguntas, al ser textuales, de información explícita, simplemente vemos la pregunta, vemos qué nos preguntan y lo buscamos en el texto. Entonces vamos a estar yendo y volviendo al texto varias veces para responder estas preguntas. Bien, dentro de la competencia 1 hay 3 tipos de preguntas. 3 tipos de preguntas que nos van a exigir básicamente lo mismo, extraer información explícita del texto. Estos 3 tipos de preguntas son comprender y analizar, identificar y o caracterizar. Esos son los 3 tipos de preguntas de información explícita que hay en la prueba. Bien, en cuanto a las de comprender y analizar, consiste en emplear el conocimiento explícito de la información textual, debiendo ésta ser examinada a fin de localizar el o los elementos sobre los cuales se elabora la pregunta. Básicamente nos van a decir un elemento, algo, un sujeto, y nos van a preguntar algo sobre él. Entonces nosotros vamos a tener que encontrar ese sujeto en el texto, el conocimiento explícito que sale sobre esa cosa que nos están preguntando y usar ese conocimiento que encontramos en el texto para responder lo que nos preguntan en la pregunta. Bien, como siempre, la explicación parece un poco obvia y con ejercicios es mucho más fácil. Al final de la clase vamos a hacer una serie de ejercicios para repasar mucho mejor estos contenidos. Pero básicamente comprender, analizar, nos van a decir, por ejemplo, no sé, Juan, el personaje Juan, ¿cuál era su oficio según el texto? Entonces vamos a tener que ir al texto, buscar dónde se habla Juan y encontrar que, no sé, Juan era pescador. Entonces vamos a la alternativa y decimos Juan, por lo que se dijo que estaba pescando, analizamos que es un pescador y ponemos pescador en la alternativa, básicamente. Eso con las preguntas del tipo comprender, analizar. Vamos a tener que analizar la información explícita. Respecto a las preguntas de identificar, estas van a ser un poco más sencillas, ya que simplemente vamos a tener que identificar. Corresponde a reconocer los elementos, conceptos
o procedimientos de orden textual, lingüístico o literario que están presentes en el texto del cual procede la pregunta. Por ejemplo, nos van a decir en el párrafo, ¿qué recursos se ocupan? A, pregunta retórica. B, comparación. C, no sé, nos van a dar distintos, no sé, recursos o elementos. Y vamos a tener que encontrarlos. Es decir, no sé, por ejemplo, en este texto hay 2 enumeraciones de características, hay, no sé, una comparación entre 2 ideas y hay, no sé, una tesis, por ejemplo. Que entonces simplemente vamos a tener que ir al texto e identificar, como bien lo señala el nombre de estas preguntas, identificar qué elementos están presentes en el texto. Por último, no sé si queréis leer tú la última, Sofía, yo voy hablando como mucho rato, creo. Ya. Ya, la última se refiere a caracterizar e implica señalar los rasgos o características que conforman los elementos descriptivos de lo que estamos leyendo, en la cual se basa la pregunta. Y en esta, bueno, en estas preguntas las vamos a identificar como las que nos dicen como quién era el trabajador del texto, a quién se refiere cuando hablamos de un personaje trabajador, o, o al revés, que nos preguntan como cómo era tal personaje, etc. Bien. Entonces, eso respecto a caracterizar. Básicamente nos van a decir algo en el texto y vamos a tener que identificar las características que tenía. ¿Sigo yo? Sí, síguenos. Ya, bueno. Y aquí nos dan ejemplos de los tipos de preguntas según las habilidades que recién pasamos, ¿ya? Con respecto a comprender y analizar, estas se van a referir al elemento del texto sobre el cual se debe analizar la información. Entonces, aquí dice, sobre los personajes del texto se afirma que, según el texto anterior, el ser humano, que sería el elemento al que nos estamos refiriendo, puede ver y crear la realidad a partir de. Con respecto a los parroquianos de las lanzas, afirma que eran jóvenes que, y los fabricantes de ladrillos eran unos tantos. Entonces, a partir de la información que nos están dando, nosotros tenemos que, por ejemplo, rescatar de eso cómo eran los fabricantes de ladrillos y así. Exacto, como dice la Sofi, básicamente las preguntas de comprender, analizar, siempre nos van a decir el elemento sobre el cual se pregunta. Siempre nos van a decir el sujeto o el elemento, la cosa sobre la cual nos quieren preguntar algo y lo que vamos a tener que comprender o analizar sobre ello, ¿ya? Entonces, eso es lo bueno de las preguntas textuales, de información explícita, de que en este caso, este tipo de preguntas siempre nos van a decir, mira, quiero que busques esto en el texto y que analices algo sobre él. Qué se dice sobre los personajes del texto, qué se dice sobre el ser humano respecto a lo que puede ver y crear, qué se dice respecto a los parroquianos de las lanzas, qué se dice de los fabricantes de ladrillo. Entonces siempre nos van a decir algo, un sujeto o algún tipo de cosa que tenemos que buscar y la vamos a analizar o caracterizar. Entonces por eso les recalco, las preguntas de este tipo siempre son de ubicar. Tenemos que ubicar ubicar en el texto espacialmente lo que nos preguntan y ver qué se dice sobre eso. Muchas gracias a Luis que está compartiendo el link. Entonces, lo otro que quiero que se fijen mucho aquí son los marcadores textuales de preguntas de información explícita. Cuando hablamos de preguntas de información explícita, siempre nos vamos a encontrar con este tipo de frases que dicen se afirma que, quiere decir que está afirmado en el texto, está textual. Entonces, cuando veamos se afirma que, ya sabemos que una pregunta de información textual, bacán, esta desde las preguntas fáciles, solo busco de lo que me preguntan, lo comparo con la alternativa y chao. Siempre la pregunta va a estar textual. Cuando dice se afirma que, también cuando encontramos según el texto anterior, lo mismo, significa que en el texto anterior está explícita la respuesta, la información que necesitamos para responder. Se afirma que, de nuevo lo mismo, la estructura se afirma que, según el texto anterior, según lo dicho en el párrafo tanto, todos esos como encabezados que nos apuntan al texto, nos remiten de nuevo al texto, nos dicen que la pregunta es de información explícita. Seguimos. Aquí hay otros ejemplos de preguntas de información textual.
en el texto se cita. De nuevo nos remite hacia el texto, nos dice en el texto se cita, es decir, que textualmente, explícitamente ahí en el texto se cita a esta escuela de traductores para algo. Entonces aquí vamos a tener que analizar el objetivo de lo que se dice de la escuela de traductores, pero siempre vamos al texto, buscamos donde se habla de eso y ahí tenemos la respuesta. Eso es lo bueno de las preguntas textuales o de información explícita. Bueno, la del fabricante de ladrillo ya la habíamos leído. También pueden ser preguntas negativas, como la que dice, ¿qué elemento no forma parte de la cultura popular española medieval? ¿Qué quiere decir esto? Que en el texto vamos a encontrar explícitamente algunos elementos que sí forman parte de la cultura española medieval. Y va a haber uno que no va a estar en el texto. Entonces, en este caso, una pregunta textual, pero de algo que no está. Es lo mismo, pero como en negativo, ¿no es cierto? Como en ausencia de elementos. ¿Qué elemento no está presente en el texto como parte de la cultura popular española? Lo mismo, información específica, pero negativa. El siguiente, el antecedente de la expresión, este hecho que encabeza el segundo párrafo corresponde a. Bien, en este caso la pregunta nos dice, este hecho que encabeza el segundo párrafo, ¿a qué corresponde? Eso es porque en el primer párrafo hablan de algo y luego el segundo párrafo retoma sobre un hecho que estaba hablando en el primero. Pero no te dicen cuál es, entonces uno tiene que identificarlo. ¿Cuál es el hecho del primer párrafo que continúan hablando en el segundo párrafo? Pero siempre, si se fijan, yo les subrayé cuál es el elemento que tenemos que encontrar en el texto, sobre qué es lo que se nos pregunta en el texto. En este caso, la pregunta es sobre este hecho. No sabemos cuál es el hecho porque no tenemos el texto, pero nos remite a eso. Y por último, ¿qué recursos se utilizan en el relato? También nos remite, ¿no es cierto? Nos lleva al texto con la frase se utilizan en el relato, es decir, que están en el texto. Y lo que tenemos que encontrar son los recursos. ¿Bien? Excelente. Eso respecto a las distintas formas de cómo nos expresan los encabezados de información textual. Recuerden siempre, se afirma que según el texto, de acuerdo con el texto, según el párrafo tanto, todos esos encabezados nos apuntan a información específica, explícita, que está en el texto. Entonces, ¿qué es la estrategia que tenemos que usar para resolver estos ejercicios? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el paso a paso que usamos con las preguntas de información explícita? De partida, obviamente, primero, identificar que es una pregunta que nos remita al texto. Es decir, cuando nos encontramos esos encabezados que le acaba de decir, de se afirma según el texto, ya sabemos que es una información específica. Entonces tenemos que seguir este paso a paso. Primero, ¿sobre qué se pregunta? Nos preguntan sobre los parroquianos de las lanzas, sobre los fabricantes de ladrillo, ¿sobre qué nos preguntan? ¿Sobre qué cosas nos están preguntando en el encabezado? Identificado el sobre qué nos preguntan, vamos al dónde se encuentra. Ah, parece que lo vi en el párrafo tanto. Y uno vuelve al texto y lo encuentra. Sí, aquí está, estaba en este párrafo. Y por último, respondemos a la pregunta, ¿qué es lo que se afirma al respecto? ¿Qué es lo que se afirma respecto de lo que nos preguntaron? ¿Qué es lo que se afirman de los jóvenes parroquianos de las lanzas? ¿Qué es lo que se afirma en el texto de los productores de ladrillos? ¿Qué es lo que se afirma en el texto, no sé, sobre la cultura popular española medieval? Entonces, vemos qué es lo que se afirma al respecto de aquello que se preguntó que ya encontramos. Y por último, vamos a un paso que parece muy pequeño, pero en verdad que tiene mucha importancia, que es el evaluar las alternativas. Como les hemos recomendado, siempre descartar es una muy buena opción. Entonces, de repente, si que ustedes están entre dos alternativas, elegimos el descarte dependiendo de las cosas que no estaban en el texto, porque son preguntas textuales. Entonces, ya la pregunta, estoy entre la A y la B. Ah, pero la B dice una palabra que no estaba en el texto. A ver, voy a revisar el texto de nuevo. Sí, esa idea sabéis que no estaba. No, entonces esa no es. Siempre comparando con la información textual, porque estas preguntas son explícitas, es decir, toda la respuesta está en el texto. Así que como último paso, evaluar la alternativa, descartar las que no son y obviamente elegir la correcta. Eso con el análisis, la estrategia para las preguntas de comprender y analizar. Bien, continuamos, Sofi, con la competencia, o sea, con la segunda tipo de preguntas de la competencia, que es identificar. Sí. Ya, bueno, en este tipo de preguntas se plantea de diversas maneras, por lo general refiriendo el procedimiento textual, concepto o elemento del texto que se debe identificar.
que al final es, aquí en este tipo de preguntas nos piden localizar, situar o ubicar cierto tipo de información, ¿ya? Y unos ejemplos son, ¿cuál es la tesis fundamental que el emisor propone en el fragmento anterior? Entonces ahí tenemos que buscar la tesis que se plantea como concepto o como elemento específico. Después, las acciones realizadas por la protagonista en el día del cumpleaños ordenados cronológicamente fueron, ¿ya? Entonces ahí ubicamos qué pasó primero y así en orden cronológico, lo que haya hecho el protagonista. Después, ¿cuál o cuáles de los siguientes motivos literarios están presentes en el fragmento anterior? ¿Y cuál de las siguientes opciones representa un hecho en el fragmento anterior? ¿Ya? Entonces ahí de nuevo tenemos que ir ubicando en el fragmento o en el texto el motivo literario o el hecho. Exacto. Como lo dice el nombre, en identificar, y como les dijimos al inicio, lo más importante de las preguntas de información explícita siempre va a ser ubicarlo en el texto. En este caso, igual que en las preguntas anteriores, nos dicen sobre qué se pregunta. Este tipo de preguntas siempre nos dicen el procedimiento, concepto o elemento del texto que debemos identificar. Entonces simplemente te dicen qué es lo que hay que buscar y tú lo buscáis en el texto. Uno lo identifica, lo ubica en el texto. Sean Sí. acciones, tesis, motivos literarios. Dime, Sofía. No, iba a decir que a diferencia del otro, en este no tenemos que trabajar la información que nos dan, sino que es textual lo que nos entrega. En cambio, en el otro ya tenemos que hacer como un trabajo, sí, un trabajo con la información y empezar a analizarla de a poco. En cambio, esto no. Exacto. En este es solamente identificar. Te dicen qué buscar y uno lo ubica, lo encuentra, lo identifica. En cambio, en el anterior es un poco más de análisis porque nos dicen sobre algo te voy a hacer una pregunta y además, además de encontrarlo, también hay que resolver la pregunta, es decir, comprender o aplicar esa información explícita. Estas son más sencillas. ¿Sí? Identificar. ¿Cuál va a ser la estrategia para las preguntas de identificar? Muy similar a la pregunta anterior, ¿bien? O sea, a las preguntas del tipo anterior. Vamos a partir, obviamente, viendo el encabezado y tratando de establecer sobre qué se pregunta, sobre qué cosas nos están preguntando en esta pregunta, valga la redundancia. Luego vamos a ir, como siempre, a ubicarlo en el texto. Lo más importante de las preguntas de información explícita es ubicarlo en el texto. Así que vamos a ir yendo y volviendo muchas veces al texto cada vez que tengamos una de estas preguntas, porque tenemos que ver qué nos preguntan y encontrarlo en el texto. Por último, vamos a responder en este caso a la pregunta ¿a qué corresponde? Ya que nos están pidiendo identificar. Por ejemplo, identificar la tesis. ¿Corresponde esta frase a la tesis? No, seguimos. ¿Corresponde esta frase a la tesis? Sí, aquí está. Entonces esta frase corresponde a la tesis. Bien. O ¿a qué corresponde? No sé. Si nos preguntan por recurso retórico, vamos a tener que identificar y ver si cada frase corresponde a un recurso retórico. Por último, y como siempre, vamos a descartar a través de evaluar las alternativas, ver las alternativas y compararlas con la información específica. Repito, como siempre, que eso es lo bueno de estas preguntas, que la información está explícita en el texto, entonces las alternativas las podemos ir comparando una a una con lo que sale en el texto y descartando lo que no, las alternativas que tienen cosas que no salen en el texto y nos quedamos con solamente las alternativas que tengan cosas que sí salgan textual en los párrafos. Vamos con la última, Sofi. Ya. Y esta última nos dicen estos ejemplos de, por ejemplo, según la lectura del fragmento, ¿qué caracteriza al instinto humano? Otro es, la palabra quali aparece entre comillas en la cita anterior, ¿por qué? Y el último, ¿qué conflicto se presenta en el en el fragmento leído? ¿Ya? Entonces ahí nos está pidiendo más o menos describir lo que el elemento al cual nos pregunta. Exacto. En la tercera tipo de preguntas, que son caracterizar, básicamente, como lo dice su nombre nuevamente, lo que nos piden es caracterizar aquello de lo que nos van a preguntar. Entonces, igual que las anteriores, nos van a decir sobre qué cosa nos van a preguntar y nos van a pedir dar características sobre ello. Puede ser que nos pidan características sobre el personaje, sobre algún proceso que se da en el texto, sobre el ambiente, sobre, no sé, el paisaje. Nos pueden pedir caracterizar lo que sea, pero siempre nos van a decir
qué cosa tenemos que buscar y qué características tiene. Por ejemplo, el instinto humano, qué características tiene. La palabra cual está entre comillas, ¿por qué? Vamos a tener que ver qué características explicarían que esté entre comillas. O qué conflicto se presenta en el fragmento leído. Vamos a tener que leer el fragmento y identificar una situación del fragmento como un conflicto. En este caso, la pregunta es un poquito al revés. Nos dicen las características y tenemos que identificar el elemento que tenga esas características. Como el ejemplo que hicimos hace poco, que era como sobre qué discuten la Georgina en el texto que era de que Georgina era una bailarina, una actriz, y que después se moría y su compañero se quedaba solo. Ya, pues en ese texto había una pregunta que era sobre qué es la disputa que se da entre los dos, porque discutían porque ella decía que era de día y estaba despejado, y el otro decía que estaba lloviendo y que era de noche. Entonces, esa frase y las características como de esa discusión, hay que entender que eso es un conflicto, y esas características están en ese caso. Entonces, en ese tipo de preguntas nos dan la característica y tenemos que identificar el elemento, pero igual es la misma habilidad cognitiva de caracterizar un elemento del texto. Así que la tercer tipo de pregunta, identificar las características de aquello que nos pregunta. ¿Cuál es la estrategia para caracterizar? Para las preguntas del tipo caracterizar, obviamente leer la pregunta, ver sobre qué cosa nos preguntan, buscarlo en el texto y evaluar cuáles son sus rasgos, y por último, sintetizar en una característica o dos cómo es aquello sobre lo que se pregunta. ¿Cómo es? Bien, ¿qué características principales podemos decir de la cosa que nos preguntaron? Y por último, como siempre, descartamos y elegimos la alternativa correcta. Bien, hemos hablado mucho, 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 así que necesitamos hacer ejercicios para comprender esto, porque obviamente así es mucho más fácil con ejercicios. Siempre, a pesar de que el dicho, otra cosa con guitarra, pero aquí con guitarra es más fácil. Bien, algunas... Nunca había escuchado eso. ¿No? Otra cosa es No. con guitarra, es como del dicho al hecho hay mucho trecho, como un dicho así. Pero en este caso encuentro que los ejercicios, siendo la guitarra como la comparación, es más fácil entender con ejercicios que entender la materia así suelta. Algunas recomendaciones para las preguntas de información explícita. Las preguntas de información explícita o textual son rápidas de responder, ya que solo debemos encontrar aquello sobre lo que se nos pregunta, identificarlo en el texto, ver qué se dice sobre ello y comparar eso que se dice con las alternativas. Son preguntas rápidas de responder. Entonces, ¿qué recomendaciones les damos? Va a depender de cada uno el elegir cómo responde estas preguntas, ¿ya? Porque vamos a tener que volver al texto muchas veces. Entonces, ustedes deciden si es que, como siempre, recordamos que es mejor leer las preguntas antes de leer el texto. Entonces, y también leer el título del texto antes de leer las preguntas, también, las dos cosas. Siempre le pegamos una mirada rápida a un texto, vemos su estructura, si está en párrafos, si está en prosa, si hay diálogo, no sé, si que hay títulos, si hay una noticia, si hay una infografía, vemos el autor y el título, si es que están, qué información conocemos del autor, qué información podemos deducir del título, y luego leemos las preguntas para saber en qué fijarnos. Por ejemplo, no sé, hay 3 preguntas del párrafo 6, nos pregunta la idea principal de no sé qué, hay una comparación entre tales 2 párrafos, para uno saber más o menos qué cosas ir mirando. Y en el caso de las preguntas de información explícita, mayor aún, porque las preguntas de información explícita que digan se afirma, no sé qué, bla, 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 uno ya sabe qué cosas tienes que buscar específicamente en el texto. Entonces, cuando encontremos estas preguntas de información explícita, vamos a tener que recordar, ya, cuando salgan los fabricantes de ladrillo, tenemos que fijarnos qué se dice sobre ellos. Cuando salga, no sé, las características de la cultura popular española medieval, hay que fijarse qué se dice sobre eso. Y uno lo puede anotar, subrayar y responder todo al final, o cuando encuentras eso en el texto, irte al tiro a la pregunta y después seguir leyendo el texto. Esa es decisión de cada uno, ¿ya? Va a depender de cada uno si es que no pierde el hilo y puede responder una pregunta rápida de información explícita y seguir leyendo el párrafo o el texto, o si prefiere, no sé, ya sabe sobre qué cosas tiene que fijarse, las subraya, las anota, deja un asterisco para fijarse después y continúa toda la lectura
y luego cuando va respondiendo las preguntas, vuelve al texto donde lo tenía marcado y responde según eso. ¿Ya? Están esas dos como grandes estrategias. Al momento de leer un texto, detenerse cuando encuentre esa información explícita, responder la pregunta y seguir leyendo, o marcar, ¿no es cierto?, esa información explícita que me acordaba que me van a preguntar, seguir leyendo todo el texto y luego comparar las respuestas de las alternativas con la pregunta. Depende de cada uno cómo prefiera enfrentar y depende mucho, como les digo, de su capacidad de mantener la concentración. Si es que son más dispersos, yo no les recomiendo parar la lectura y irse a responder la pregunta explícita y luego volver al texto, porque se les va a olvidar dónde iban, en qué parte, o se van a perder la idea. Algunas personas pueden hacerlo, hacen una pausa, aquí es la respuesta a la pregunta tanto, van, la responden y siguen leyendo y no pierden la concentración. Depende de cada uno. Bien, vamos con los ejercicios. Ahora sí que sí, vamos con los ejercicios. ¿Nos turnamos los párrafos, Sofi? Ya. Ya, parte tú. Ya. Ya dice, son ¿pusiste todas las preguntas primero? No, las puse de a una. ¿Leemos las preguntas primero? Ya, yo creo. Ya. Sí, leemos, hagámoslo igual como lo haríamos en la prueba. Tenemos un Sí. texto, en este caso con 8 preguntas. Casualmente son 8 preguntas de información explícita, ¿ya? Oh, Casualmente, en este caso, el título, bueno, vemos que es un link de internet, el título sería características, obras y autores de la .html, no sé si alcanza a ver más. Ese es el título. ¿Cuáles son las preguntas? 1. Según el texto, ¿ven? Siempre las preguntas explícitas van a estar remitiéndonos al texto. Según el texto, los dioses y los hombres, y nos ponen, poseen defectos, sienten envidia, no pueden sentir amor. Estas van a estar textual explícitas en el texto. Entonces, nos acordamos que nos van a preguntar y que tenemos que ir considerando las características o las cosas que pueden hacer los dioses y los hombres. En el párrafo 6 nos remite al párrafo 6 y nos van a preguntar básicamente qué hace el párrafo 6. Bien, qué es lo que ocurre en el párrafo 6. En el quinto párrafo, con respecto a lo anterior, constituye. Entonces aquí vamos a tener una pregunta de identificar la relación que existe entre dos párrafos. Yo diría que esta va a ser de caracterizar o identificar. Tenemos la siguiente pregunta. De acuerdo al texto, de nuevo siempre nos remite al texto. La literatura clásica, entonces nos vamos a tener que fijar en qué se dice sobre la literatura clásica. Señale la afirmación falsa con respecto al contenido del tercer párrafo. Lo mismo, la respuesta va a estar en en el tercer párrafo, tenemos que descartar cuál es la que no sale en ese párrafo textual. De acuerdo al texto, la obra de Edipo Rey presenta una historia que ha sido en la vida que ha sido predicha por un oráculo, sería un ejemplo de. Entonces vamos a tener que identificar a la obra de Edipo Rey, la están usando como ejemplo de qué. Identificar de nuevo, como ejemplo de qué están usando la obra de Edipo Rey. No le puse número a las preguntas, qué pavo. El factor común que presentan los tres géneros del teatro, de acuerdo al párrafo 7, aquí de nuevo nos remite solamente al párrafo 7, así que ya sabemos que en el párrafo 7 nos van a hablar de factores comunes de los tres géneros del teatro, los tenemos que identificar. Se puede afirmar, de acuerdo con el texto, que en la mitología griega, características de la mitología griega. Eso, vamos con entonces ahora sí que sí, con la lectura del texto. Ya. Entonces, dice, se conoce como literatura clásica a la producción literaria griega y romana correspondiente a los siglos que van desde el 10 a.C. hasta el 5 después de Cristo. Es la piedra angular de la literatura universal. La literatura clásica se diferencia de la medieval por las manifestaciones literarias que ambas poseen. La literatura clásica se caracteriza por el ideal de belleza y perfección de los grandes hombres de la época, que los grandes hombres de la época buscaban constantemente. Los artistas, en especial los escultores, se esforzaron por expresar la belleza ideal del cuerpo humano, que estaba basado en el equilibrio y la armonía.
Cada cultura tiene una explicación diferente sobre el origen del mundo y del hombre. Los griegos la representaron a partir de bellísimos mitos. Los personajes de los mitos griegos eran los dioses y los héroes. Los dioses eran inmortales y sumamente poderosos, pero también tenían mucho parecido con los humanos e inclusive compartían con los hombres sus virtudes y defectos, celos, envidia, rencor, entre otros. Otros mitos eran protagonizados por los llamados héroes, hombres que tenían cualidades extraordinarias por ser hijos de un dios y un mortal. Los dioses griegos, fuentes inagotables de inspiración para los poetas, fueron adorados posteriormente por los romanos, y desde entonces hasta la actualidad, durante siglos y siglos, los mitos griegos han inspirado muchas manifestaciones artísticas de poetas, escritores, escultores y pintores. La literatura clásica se caracteriza por ser netamente oral. Además, se le considera la piedra angular de la literatura universal. Los griegos concedieron gran importancia a la literatura y el teatro. La clasificación de los géneros literarios que aún hoy pueden ser válidos se debe a Aristóteles. En la poética de Aristóteles se distingue entre poesía épica o epopeya, donde se celebran hazañas de los héroes o de pueblos, poesía lírica o elegía, donde el poeta se expresaba en un tono personal e íntimo, hablaba de sí mismo, de sus emociones y sus sentimientos. Es subjetivo. Y el teatro. El género dramático tuvo su origen en la poesía coral que se cantaba durante las fiestas que se celebraban en honor al dios Dionisios. Las fiestas dionisíacas tenían lugar en la primavera y duraban 3 días, durante los cuales se sacrificaba una cabra. Las representaciones mantenían su carácter religioso. El tema era la relación del hombre con los dioses que dominaban el universo y el destino humano. Dentro del teatro podemos distinguir 3 géneros: la tragedia, en la cual el personaje se enfrenta a los dioses y a su destino; el drama, donde el hombre se enfrenta a sus propias pasiones; y la comedia, donde se enfrentan a otros hombres. Excelente. Ese fue el texto con el que vamos a ejercitar hoy. Además, les digo que este texto está ya disponible en material docente en la guía que se llama Estrategias de Lectura Comprensiva 2, ¿ya? Para que la puedan bajar y puedan ir volviendo al texto de forma independiente y no tengan que depender de, ¿no es cierto?, la pantalla que yo les comparto, ¿ya? Yo en general voy a tratar de dejarla, de ir volviendo lo menos posible para no moverme tanto y para que veamos las preguntas, ¿ya? Entonces, vamos con la primera. Según el texto, es decir, que es pregunta textual de información explícita, los dioses y los hombres, 1, poseen defectos. 2, sienten... Ah, perdón, tenían una palabra, una pregunta cristiana. Soy yo, profe. Ah, bueno, ¿eres tú, Cris? No, que llegué y quería saber si podía igual leer, pero dele nomás. Ya. Entonces, según el texto, los dioses y los hombres poseen defectos, sienten envidia y no pueden sentir amor. ¿Cuáles de estas características se mencionan en el texto? Textual. Espero sus respuestas, como siempre, en el chat. Voy a ir volviendo al texto. Poseen defectos, sienten envidia, no pueden sentir amor. Poseen defectos, sienten envidia, no pueden sentir amor. Aquí lo tenemos. A ver. Ya están diciendo hartos la letra C. Los dioses eran inmortales y sumamente poderosos, pero tenían mucho parecido con los humanos y compartían sus virtudes y defectos. Celos, envidia, rencor, entre otros. Bla, bla, bla. Ahí ya podemos ver de que obviamente poseen defectos y sienten envidia. Pero en ningún caso, en ningún momento se dice que no pueden sentir amor. Tanto los dioses como los hombres en la mitología griega pueden sentir amor y de hecho se enamoran entre ellos, tienen hijos con dioses. Bastante chistosa la mitología griega. Entonces nos quedamos con la letra C. Textualmente decía que los dioses y los hombres compartían defectos y podían sentir envidia. Nunca decía lo del amor, así que nos quedamos con la C. Como se fijan, estas son las preguntas más fáciles de la prueba y como les decía, el año pasado revisamos con el quiz el número de preguntas textuales de la prueba
con 65 preguntas y habían como 15 o 20 preguntas textuales, que son fáciles y que están regalando el puntaje. Así que simplemente identificando las cosas y ubicándolas en el texto, ya podemos tener un buen puntaje base. Vamos con la siguiente pregunta. Sofi, o Chris, no, dale tú, Chris. Voy entonces. En el párrafo 6c, A describe las fiestas dionisíacas, B explica la poesía coral, C cuenta el argumento de la poesía coral, D postula el carácter religioso de las presentaciones, o E afirma que lo dramático nació cuando hubo poesía coral. Bien, te llevo al párrafo 6 para que le pegues una rápida lectura. Ya. Entonces, el género dramático tuvo su origen en la poesía coral que se cantaba durante las fiestas que se celebraban en honor al dios Dionisio, del dios Dionisios. Las fiestas dionisíacas tenían lugar en la primavera y duraban 3 días, durante los cuales se sacrificaba una cabra. Las representaciones mantenían su carácter religioso. El tema era la relación del hombre con los dioses que dominaban el universo y el destino del humano. Excelente. Entonces ese párrafo, ¿qué es lo que hace? Yo me alineo con el alumnado y también voto por la A, describe la fiesta dionisíaca, ya que siento que el resto de la alternativa en realidad está englobando lo que sería como la descripción de la fiesta en general. Sí, sí, la verdad es que la alternativa A es bastante general y podría, como dice Chris, englobar a las otras. Como que las descripciones de las fiestas son la poesía coral, su argumento y su carácter religioso. De hecho, como que cada una es más específica si avanzamos. Y me gustaría analizar la alternativa E que señala la Paula. Afirma que lo dramático nació cuando hubo poesía coral. Eso, en el fondo, sí es correcto, porque dice, el género dramático tuvo su origen en la poesía coral. Pero es más correcta la A. ¿Por qué es más correcta la A que la E? En este caso, claro, sí, se afirma que lo dramático nació cuando hubo poesía coral. Pero lo que más hace, lo que lleva más parte del párrafo es en describir estas poesías corales. Bien, se dedica durante más tiempo del párrafo a describir la poesía, aunque sí afirma lo que señala en la alternativa E, sí se afirma, pero el párrafo trata más de las fiestas y de la poesía coral, que es el origen del dramático. Lo afirma, pero se dedica más a describir estas fiestas y como el contexto de este origen. Así que sí, habla del origen, pero dedica más tiempo a describir la fiesta. Vamos con la siguiente pregunta. Sofía. ¿Voy? Sí. El quinto párrafo con respecto al anterior constituye A, una ejemplificación, una idea de contraste, C, un cambio total de tema, D, el desarrollo de una idea, E, una repetición de la idea principal. Bien, vamos Aquí a ver. supongo que está como comparando el quinto con el cuarto, ¿no? Claro, tenemos que identificar la relación entre el quinto y sexto párrafo. Ya. Ya en el cuarto nos dice la literatura clásica se caracteriza No, por entre ser... quinto y sexto, ¿o no? Sí, Ay, entre el no, quinto y sexto. no sé, es que decía con respecto al anterior. Ah, sí, toda la razón. Mala mía, mala mía. Entre el 4 y entre el 4 y el 5, sí. Ya, bueno. Ya, entonces nos habla de la literatura clásica, se caracteriza por ser netamente oral, además se le considera la piedra angular de la literatura universal. Los griegos consideran una gran importancia de la literatura y el teatro. Ya. Y el quinto nos habla de, en la poética de Aristóteles se distingue entre poesía épica o epopeya, donde se celebran las hazañas de los héroes o de pueblos, poesía lírica o elegía, donde el poeta se expresa en un tono personal e íntimo. Ya. Excelente. Entonces sería como el quinto párrafo, según yo, sería algo más concreto que el cuarto. Claro, lo que nos preguntan es qué función está cumpliendo el quinto párrafo respecto del anterior, es decir, respecto al 4. Las relaciones entre el 4 y el quinto
pero la respuesta tiene que ser que está haciendo el quinto, porque nos dicen el Sí, quinto párrafo constituye. ¿Qué es lo que constituye el quinto párrafo respecto del anterior? ujú. Sofi dice la E. Sí, acá Catalina pone, acabo de descubrir que cuando dice respecto al anterior es el párrafo y no el texto. Sí, muy bien, Cata. Cuando te dice, cuando está hablando de un párrafo, te dice, ¿qué función cumple este párrafo respecto del anterior? Es, ¿qué función está cumpliendo el párrafo 5 respecto al párrafo 4? Aunque no lo diga, es con respecto al anterior párrafo, al párrafo que viene antes. Así que sí, el párrafo 4, como vimos, hablaba de... Literatura clásica. de la literatura clásica, y el párrafo 5 hablaba sobre las divisiones de los géneros literarios. ¿Ya? Mm. Sí. Entonces, el quinto párrafo va a ser una ejemplificación del párrafo 4, el quinto párrafo va a ser una idea de contraste del párrafo 4, un cambio total del tema respecto al párrafo 4, el desarrollo de una idea respecto al párrafo 4 o una repetición de la idea principal del cuarto párrafo. ¿Qué es lo que hace el quinto párrafo en relación al cuarto? ¿Qué relación tienen entre ellas? Para eso, obviamente, nos sirven harto entender los conectores, qué relación se están estableciendo entre dos cosas, ¿no es cierto? El párrafo 4 cumple una idea, el párrafo 5, ¿qué idea cumple? Una idea contraria, una idea de continuación, por ejemplo, comparación, diferencia de contraste, adversativa de contraste, ¿qué tipo de relación están estableciendo? Desarrolla la idea de la poética de Aristóteles, entonces sería la D. Mm, Bien, veo 3 Ds. El desarrollo de una idea. 4 Ds, Germán también dice la D. Bien. Según yo, una idea de contraste, no. Cambio total de tema, no. ¿No es cierto? Repetición de la idea principal, tampoco. Tendría que estar entre la A y la D. El párrafo 4, la literatura clásica, el netano integral, los griegos consideran gran importancia en la literatura y el teatro, la clasificación de los géneros literarios hasta hoy pueden ser válidos gracias a Aristóteles, la poética de Aristóteles se distingue entre bla, 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 bla. Sí, entonces si se fijan, está continuando la misma idea. Termina el párrafo 4 con la idea de que la clasificación de los géneros literarios proviene de la antigüedad clásica, ¿ya? De la literatura clásica. En el quinto párrafo continúa esa idea y da información más específica, añade cuáles son los distintos tipos creo que género literario. de Algo géneros así. literarios. Sí. Catalina, dígame su pregunta, por favor. Profe, en este caso, si el segundo párrafo empezara como desde Aristóteles, sería un ejemplo, ¿o no? Como si en el primero no se mencionara Aristóteles, hablaría como de la generalidad, y después en el quinto dijera así como se debe a Aristóteles y bla, bla, bla. Ahí sería una ejemplificación. A ver, déjeme pensarlo. Si en el párrafo 4 no dijera lo de Aristóteles y eso estuviera en el quinto, y el párrafo terminara en los griegos concibieron una gran importancia a la literatura y el teatro. No, no sería Algo así como, ejemplificativa, pero sí sería continuativa, continuativa de agregando. ¿Por qué? Porque está continuando la misma idea que la idea 1, la idea del párrafo 4 es, ¿no es cierto?, la literatura clásica, como el origen y en el fondo, características de la literatura clásica. Empieza hablando de la literatura clásica y en el párrafo quinto continúa la idea de, en este caso, la importancia de los griegos que le daban al teatro y la clasificación de, en este caso, los géneros literarios. No es un ejemplo porque si se fijan, continúa la misma idea. Tira la idea en el párrafo 4, la clasificación de los géneros literarios a que hoy pueden ser válidos se debe a Aristóteles. Ahí ya nombra el ejemplo y luego desarrolla el ejemplo. Esa es la diferencia.
En este caso, en el párrafo 4 dice un ejemplo y en el párrafo 5 desarrolla ese ejemplo y lo explica parte por parte. Por eso nos quedamos con la alternativa D, el desarrollo de una idea. Continúa desarrollando la misma idea, que es la importancia para los griegos de la literatura clásica, y que incluso ellos generaron los géneros literarios como los conocemos ahora. Por eso es un desarrollo de una idea y no una ejemplificación, porque ya habían dicho el ejemplo. Así que nos quedamos con la D. Vamos con la siguiente. ¿Qué dice? De acuerdo al texto, la literatura clásica A refleja el deseo de sus autores por lograr belleza y perfección. B se escribió como un homenaje al dios Dionisios. C se inspira en la relación del hombre con los dioses. D tuvo su apogeo con los griegos y su declinación con los romanos. O E surgió de la transcripción de los mitos. ¿Qué es lo que se dice de la literatura clásica en este texto? Vamos al texto. Bien, aquí habla un poco de la literatura clásica. Se caracteriza por ser netamente oral, la piedra angular de la literatura universal. Luego se pasaba al género dramático. A ver, al principio. La literatura clásica es la producción literaria griega y romana correspondiente a los siglos del tanto al tanto. Entonces al tiro descartamos la alternativa de que declina con los romanos, porque aquí la está incluyendo a los romanos dentro de la literatura clásica. Párrafo 2. La literatura clásica se diferencia de la medieval por las manifestaciones literarias que ambas poseen. La literatura clásica se caracteriza por el ideal de belleza y perfección que los grandes hombres de la época buscaban constantemente. Ahí está. La literatura clásica se caracteriza, en párrafo 2, la literatura clásica se caracteriza por el ideal de belleza y perfección que los grandes hombres de la época buscaban constantemente. Entonces lo comparamos con la alternativa. Y nos quedamos con ¿cuál alternativa? Parece que la A. Sí, nos quedamos con la I. Es que estaba viendo que esas A eran de la pregunta anterior. Pero en esta también está bastante claro. Lo que se dice en el párrafo 2 textual de la literatura clásica era que sus autores buscaban la belleza y perfección. Salía tal cual, clarito, clarito, se caracteriza por el ideal de belleza y perfección que los grandes hombres de la época buscaban constantemente. Exactamente lo mismo. Casi textual. Aquí lo ponen los autores, y en el texto lo ponen las personas de la época, pero son en el fondo lo mismo. Nos quedamos con la A. Vamos con la siguiente. ¿Cris? ¿Tofi? Ya. Y acá, sorry, lo que pasa es que no encontraba el botón para desmutear. Ya, dale. Ya. Señale la afirmación falsa con respecto al contenido del tercer párrafo. Los griegos crearon mitos para explicar el origen del mundo. B. Los dioses griegos eran inmortales pero tenían defectos. C. Los dioses de la mitología griega podían procrear con seres humanos. D. La cultura de un pueblo consiste en su explicación del origen del mundo. E. La influencia de los mitos griegos en la literatura dura hasta nuestros días. La afirmación falsa. Afirmación falsa en el tercer párrafo. Estamos buscando la alternativa falsa. Falsa. Bien. Releo rápidamente el tercer párrafo. Dice: cada cultura tiene una explicación diferente sobre el origen del mundo y del hombre. Los griegos la representaron a partir de bellísimos mitos. Los personajes de los mitos griegos eran los dioses y los héroes. Los dioses eran inmortales y sumamente poderosos, pero también tenían mucho parecido con los humanos e inclusive compartían con los hombres sus virtudes y defectos, celos, envidia, rencor, entre otros. Otros mitos eran protagonizados por los llamados héroes, hombres que tenían cualidades extraordinarias por ser hijos de un dios y un mortal. Los dioses griegos, fuente inagotable de inspiración para los poetas, fueron adorados posteriormente por los romanos y desde entonces hasta la actualidad, durante siglos y siglos, los mitos griegos han inspirado muchas manifestaciones artísticas de poetas, escritores, escultores y pintores. Entonces, ¿cuál es falsa o cuál es la que no se dice en el texto? También lo pueden ver así, la alternativa falsa
o la alternativa que no sale en el texto. Bien. Tenemos como alternativas: los griegos crearon mitos para explicar el origen del mundo, los dioses griegos eran inmortales pero tenían defectos. Esa yo la descartaría, diría que sí, sí sale textual. Por lo tanto, como estamos buscando la falsa, la descartamos. C. Los dioses de la mitología griega podían procrear con seres humanos. No se dice textualmente, pero se dice que los héroes eran hijos de dioses con hombres, así que sí, lo mismo. Descartamos también la C, porque estamos buscando la falsa. D. La cultura de un pueblo consiste en su explicación del origen del mundo. O E. La influencia de los mitos griegos en la literatura dura hasta nuestros días. Paula pone la A con signo de interrogación. ¿La retamos o no la retamos? No sé, rétala. Ya, aquí no se puede poner nada Paula con signo de interrogación. Hay que ponerlo bien segura de sí misma, aunque esté equivocada, no importa, pero con confianza. Johnny pone carita triste. Ah, bien Paula, hecho, con convicción, con seguridad. Bien, ¿cuál es la afirmación falsa? Descartamos ya dos verdaderas, que eran la E y la C. También voy a descartar la E. ¿Por qué la E? Porque en el párrafo al final, ¿no es cierto?, decía que la influencia de los mitos griegos impacta en la literatura hasta hoy. Así también descarto la E. Nos quedamos entre la A o la D. ¿Cuál afirmación es falsa? O ¿cuál afirmación no se señala en el párrafo 3? A. Los griegos crearon mitos para explicar el origen del mundo. O D. La cultura de un pueblo consiste en su explicación del origen del mundo. Ya, vamos a ver. Una nos dice que la cultura de un pueblo es su explicación del origen del mundo. Y la otra dice que los griegos crearon mitos para explicar el origen del mundo. Vamos a ver lo que se dice y lo que no. Cuál es falsa y cuál es verdadera. Cada cultura tiene una explicación diferente sobre el origen del mundo y del hombre. Los griegos la representaron a partir de bellísimos mitos. Entre esas dos frases tenemos para responder la pregunta. Dice, cada cultura tiene una explicación diferente sobre el origen del mundo y del hombre. Los griegos la representaron, ¿qué representaron? La explicación sobre el origen del mundo y del hombre a partir de bellísimos mitos. Entonces nos quedamos que la alternativa A no es falsa, porque sí sale textual. Dice que los griegos crearon mitos para explicar el origen del mundo. Eso sale textual, por lo tanto no es falso, es verdadero. De hecho, no es falso, todo lo contrario, es muy verdadero porque sale al principio de la frase del párrafo 3. Entonces es la de sí. No se dice que la cultura de un pueblo consista en su explicación del origen del mundo. Eso sería como que en vez de haber, no sé, como razas, hubieran explicaciones y estuvieran la gente que dice los creacionistas, los evolucionistas, como que esos fueran, no sé, los países, las culturas. Y no es así. Bien, no sabe qué pensar, estaba difícil. No, Johnny, estaba súper fácil. Simplemente había que ver qué es lo que sí estaba textual en el párrafo y qué es lo que no estaba en el párrafo, qué es lo que no salía, ¿ya? Siempre las preguntas como en negativo, como buscar la falsa, los complican un poco, pero la verdad es que hay que cambiar el switch porque son igual de sencillas que las otras. En este caso, nos dicen, la pregunta dice, les voy a meter 4 alternativas que están textuales y una que no está textual. Esa es lo difícil de la pregunta. Encontrar las 4 alternativas que sí están en el texto, las descartamos y nos quedamos con la falsa, ¿ya? ¿Los griegos crearon mitos para explicar del mundo? Sí, sale textual al inicio del tercer párrafo. Al inicio, cuando dice cada cultura tiene su explicación. No dice que cada cultura, su forma de ser, dependa de esa explicación. Solo dice que cada cultura tiene una explicación sobre el origen. Y los griegos tienen su explicación del origen a partir de bellísimos mitos. Entonces sale textual que sí sí crearon mitos para explicar el origen del hombre y del mundo. Sale textual. Lo que no sale es que
la cultura dependa de esa explicación. Obviamente, no sé, hay culturas que tienen la misma explicación y no por eso van a ser culturas iguales, ¿ya? Así que la única que no salía textual era la D, la única que no estaba textual en el párrafo. De hecho, nos dicen que es solo en un puro párrafo, así que es más restringida la información. Pero por eso, es cosa de práctica. Mañana también vamos a practicar harto este tipo de ejercicios, donde simplemente tenemos que comparar muy bien las alternativas con la información de los párrafos. La información para responder está textual. Esa es la gracia de estas preguntas. Textual, textual, está explícita la respuesta. Solamente tenemos que compararla con la alternativa y vamos a llegar rápidamente a ella. Vamos a ir mejorando esto y vamos a tratar de, para mañana, meter hartas preguntas negativas, de buscar la falta, para castigarlos. No, mentira, para que practiquemos. Vamos con la última pregunta del día. Tú, Sofi. Ya. De acuerdo al texto, la obra Edipo Rey, que presenta la historia de un hombre cuya vida había sido predicha por un oráculo, sería un ejemplo de A. Elegía, B. Tragedia, C. Drama, D. Comedia, E. Mito. ¿Qué nos dice? Bien. ¿Habla de Edipo Rey este texto o no? No me acuerdo. Por suerte, podemos ir al texto a buscar. Ya están poniendo las primeras. Yo creo que esta pregunta era de otro texto, ¿o no? Y al principio. Sí, parece que era de otro texto esta pregunta. Ay, Bueno, pero profe, para los que se leyeron Edipo Rey. Se coló. No, pero ¿Qué dice Ahí la la- Fer? puede ser de cuando se preguntaba por materia en la visión. No, sí, en volada metí una pregunta de otro texto, ¿no? Y soy pavo. Eso. Ya, pero sí era una tragedia. Igual era la B, así que estaban bien. Igual era la B, igual era la B. Ya, ahora sí. Ya. Sí, esta sí que sí está en este texto. Dale, Sol. Ya dice, el factor común que presentan los tres géneros del teatro, de acuerdo al párrafo 7, es A, la presencia de dioses, B, su sentido religioso, C, el choque de fuerzas opuestas, D, la vida como ficción y E, el hombre como juguete de sus propias pasiones. La E me gusta, pero como porque se va en la bola. Solo por eso. Muy profundo. Sí. Eh, Ya. No nos dicen. Ah, sí, nos dicen el párrafo sí, 7. Vamos al 7, por párrafo favor. 7. Ya, lo voy a leer rápido. Dentro del teatro podemos distinguir tres géneros. Uno, la tragedia en la cual el personaje se enfrenta a los dioses y a su destino. Dos, el drama donde el hombre se enfrenta a sus propias pasiones. Y tres, la comedia donde se enfrentan a otros hombres. Bien, entonces, ¿cuál es el factor común de los tres? Bien. La Edipo Rey. presencia de dioses, su sentido religioso, el choque de fuerzas opuestas, la vida como ficción o el hombre como juguete de sus propias pasiones. Bien, veo varias A en el chat y una C. Pero, en la comedia sale que se enfrentan hombres con otros hombres. Sí, Sí. entonces la A no es. Por lo tanto, descartaríamos la A. Ya, Y nos y quedaríamos. D, o sea, para ir descartando, la D, la vida como ficción, tampoco es tanto porque igual la comedia habla de las mismas cosas del hombre, de las cosas cotidianas del hombre. ¿O no? Sí. Ya. Sí, además que nunca se menciona en el párrafo 7 de la vida como ficción, para ninguno de los tres géneros del teatro. Su Ujú. sentido Bueno, la D religioso tampoco, tampoco. Así que nos tampoco. quedaríamos con la C. Exacto.
Excelente. La correcta era la alternativa C. ¿Por qué? Porque hablamos de factor común entre los tres géneros, sería el choque de fuerzas opuestas, que nos decían que en los tres géneros que son el drama, el hombre se enfrenta a sus pasiones, en la comedia se enfrenta a otros hombres, por eso descartamos la A, mientras que en la tragedia se enfrenta a los dioses y al destino. O sea que básicamente el hombre siempre anda buscando problemas, enfrentarse con alguien, puras guerras, el ser humano es lo peor. Eso es lo que tienen en común los tres géneros del teatro. Nos quedan 2 minutos para la última, ¿no? Ya. Ya, pero sin leer el texto, a lo brigio. Se puede afirmar, de acuerdo con el texto, que en la mitología griega los dioses se parecen a los hombres. B, los héroes son inmortales. C, los hombres tienen absoluta libertad. D, hombres pueden convertirse en dioses. O E, los dioses no se relacionan con los hombres. Sin mirar el texto, por 1 millón de pesos. ¿Respuesta definitiva? Bien, Sofi, Josefa, Catalina, Alberto, la A, Johnny, la A, Gloria, la A, Francisco, la A, Germán, la C. Rayos, Germán perdió su 1 millón de pesos, no puede ser, no puede ser. Buenos días a todos. No sabe que estoy ocupado. ¡Oh, perdió los 1 millón de pesos! Bien, nos quedamos con la alternativa A, lo que sale textual, a que se afirma textual en el texto, es que los dioses se parecen a los hombres, incluso comparten sus defectos como la envidia, los celos y no me acuerdo cuál más. Se dice que se parecen, que comparten características como virtudes y defectos. Por lo tanto sale textual, no me acuerdo en qué párrafo, pero sale textual que los dioses son parecidos a los hombres. Que los héroes son inmortales, no, los dioses son inmortales, los héroes son como Hércules, semidioses. ¿Los hombres tienen absoluta libertad? No, de hecho están sometidos al destino, se dice por ahí. Entonces no tienen cero libertad, de hecho. ¿Los hombres pueden convertirse en dioses? No, tampoco se sale en ninguna parte del texto, y los dioses no se relacionan con los hombres, al contrario, se relacionan demasiado íntimamente. Así que nos quedamos con la alternativa A. Bien, chicos y chicas, llegamos al final de la clase de hoy, espero que les haya servido. Alcanzamos justo todos los ejercicios y bueno, se nos pasó uno que no era, pero estuvimos perfectos en el tiempo. Así que los felicito y las felicito a todos y a todas por su trabajo, por responder en el chat. Estuvieron muy bien, se ganaron 1 millón de pesos, vayan, lo cobran en la página fifa.cl. Y eso, chicos y chicas. Se pasó rápido la clase de hoy porque estuvo buena. Cuando está buena la clase se pasa rápido. Así que eso, chicos y chicas, muchas gracias por su participación. Los felicitamos como siempre por la asistencia, por todo. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Adiós, chicos y chicas. Y mañana, dime, Cris. No. Mañana seguiremos con ejercicios sobre las preguntas de información explícita. ¿Ya? Mañana seguimos trabajando. Ojalá que mañana puedan tener descargada la guía de estrategias de lectura comprensiva 2, para que puedan volver al texto cuando ustedes quieran y no dependan de la pantalla. ¿Ya? Excelente, ustedes también cuídense, que estén muy bien. Se perdió 1 millón, Germán, dice. Para la otra. Mañana vamos a estar sorteando 5 millones. Así que eso, chicos y Es chicas. acumulativo. Sí, acumulativo. O si Se no, acumula en pozo. o los que ganaron le pueden compartir medio millón o un También. 20% de su millón, con entre 4 o 5 que lo hagan. Ya, chicos y chicas, un beso, que estén muy bien, nos vemos. Chau, chau, chau. Chau. Hasta mañana. Nos vemos. Va, no hay que detener compartición. Chau. Chau.